Gracias por estar de nuevo con nosotros en una edición más de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Este es un programa de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica desde la hemeroteca de la institución. Gracias a la Academia Nacional de Ciencias, contamos hoy con la grata compañía de el físico especialista y en física atmosférica, físico y físico atmosférico, don Jorge Amador Astúa, el doctor Jorge Amador Astúa, con quien vamos a conversar de estas páginas vivas precisamente que nos evocan el huracán Otto y otros desastres naturales, o más bien otros fenómenos naturales que provocaron grandes desastres en el país y que suelen suceder todos los años. Doctor, muchas gracias por su presencia en Páginas Vivas. Bueno, primero agradecer a doña Laura Rodríguez, la directora de esta benemérita institución, por esta invitación. Don Roberto, un gusto Igualmente. saludarlo y también a los productores y la gente que está al mando de esta entrevista por detrás, ¿verdad? Así que es un placer. Gracias, de verdad. Revisando su amplio currículo, su trayectoria en el estudio y en la práctica de su profesión, eh, tiene usted un doctorado en dinámica de la atmósfera que obtuvo en Inglaterra. Y entonces, en cuanto al término dinámica de la atmósfera, mi pregunta es que si ese concepto general es cada vez menos aplicable debido, digamos, entre otras cosas, al cambio climático. Eh, Ese es un término que se usa normalmente como para, ¿verdad? Indicar la atmósfera que está en movimiento. Siempre, sí, Siempre está en movimiento. claro. Entonces, es un poco por eso. Y hay unas leyes detrás de ese movimiento que explican por qué se mueve el aire y por qué producen cosas, ¿verdad? Entonces, es un tema que siempre me atrajo. Yo soy producto de una formación pública, mi San Luis Gonzaga, entre otras cosas, Sí, después la Universidad de Costa Rica y tuve la oportunidad de salir. sí. Y entonces ese tipo de cosas siempre me gustaron, y sobre todo porque era mucho contacto con la naturaleza. Me imagino contacto que inició desde la niñez, posiblemente, aún antes de la educación formal, Sí, bueno, por ahí dice mi mamá que cuanta cosa me llegaba yo la destruía y nunca la pude componer, así que creo que es parte. echando a perder se aprende. Sí, yo. Le voy a leer un párrafo, doctor, de el periódico La Nación a raíz del huracán Otto en noviembre de 2010, de 2016, que dice, en plena emergencia del huracán Otto, en un caserío de Matina, provincia de Limón, don Antonio Pérez, devastado emocionalmente ante su humilde casa destruida por la fuerza del agua, se negó a abandonar el sitio si no le garantizaban que iría con sus 4 perros a uno de los albergues destinados para atender la emergencia. Es conmovedora la escena descrita en el sentido de que él era un hombre solo, adulto mayor, y sus 4 perros eran sus afectos del alma. ¿Qué le sugiere esa imagen en cuanto a la sorpresa y a la devastación que nos causa a los seres humanos de pronto ver arrasada la casa o arrasado las tierras o perder a seres queridos o a sus animales? Hay algo que hemos perdido tal vez un poquito y es la presencia del hombre en el mundo natural. O sea, no somos los dueños del mundo natural, somos parte de ese mundo natural. Y me parece que don Antonio este, logró siempre tener ese enlace con el mundo natural, con los perritos, en su esencia, donde vivía. Y creo que eso es muy doloroso, porque él está perdiendo su esencia, Sí, ¿verdad? claro. Dentro de ese. Pero no nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables ante lo que hagamos a ese mundo natural. Sí. A pesar de tanto dolor, a pesar de tanta historia y de tan dolorosas experiencias, ¿por qué no, digamos, no aprendemos? Eso es algo que me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Este, Podemos recordar que el bachiller Osejo
Ya en Sí, su libro en 1833, es el primero que se imprime en Costa Rica, en sus lecciones de geografía, nos habla de las inundaciones de Matina, donde precisamente don Antonio Pérez qué curioso. está ahí. O sea que en 200, más o menos 200 años, pareciera que no hemos aprendido mucho, porque Claro. las inundaciones se siguen dando. Eh, ese contacto con la naturaleza y la facilidad que tuvo Osejo para contárnosla, me parece que deberíamos ponerla en un sitio de ciencia que nos permita pensar también en que lo que está pasando y ahora y lo que pasó es tal vez lo que nos espera. Y creo que ese contexto es lo que tal vez hemos venido perdiendo. Justamente antes del huracán Otto del 2016, uno de los huracanes o de tormentas más devastadoras fue el huracán Juana en 1988, cuando el agua desde la montaña en avalancha se llevó a una comunidad entera, el barrio La Fuente, en Ciudad Neily. ¿Qué pasó ahí? Ocurrió que como que cuando uno se pone ante la salida del toro y el toro lo arrasa, es decir, ¿quién faltó ahí? ¿La naturaleza que abusó y que se llevó al ser humano o el ser humano que no supo estar ubicado o que invadió de alguna manera el ámbito de la naturaleza? Bueno, sin duda, cambiar la naturaleza es lo que hemos venido haciendo, pero sin poder saber cuáles son esos cambios en el futuro. Evidentemente, pues no podemos detener un huracán, no Sí. podemos detener uno de estos sistemas que son demasiado intensos, pero sí podemos tomar las medidas para que los riesgos de una población, de un pueblo, se reduzcan sustancialmente. Esa es una zona que frecuentemente es azotada por huracanes que se dan en el Caribe, ¿verdad? Y algunos también en el Pacífico. Usted como profesional de la física atmosférica y como miembro de la Academia Nacional de Ciencias, ¿siente que hay una grada o diferencia entre las políticas públicas de construcción, de diseño, de urbanización y los postulados que ustedes defienden y de las advertencias que puede hacer una Academia Nacional de Ciencias? Definitivamente, yo creo que este, am, la valoración científica en estos momentos me parece que está un poco alejada de la valoración política. O sea, algunos políticos, de hecho, sí lo consideran, pero en cuanto a políticas públicas efectivas, no pareciera que estemos haciendo mucho. Me recuerda, un día esto según una de las noticias, las inundaciones de la Firestone. O Sí, sea, es en una plena zona urbana. y es una estructura que acaban de inaugurar. A ver, ¿quién, por qué no se usaron? Y eso, pues yo lo pregunto a la comunidad que diseña ese tipo de obras. eh, ¿Se usaron, digamos, parámetros de lluvia para el diseño de esas cosas? ¿O cómo se hicieron? Me parece que eso es un reflejo de esa falta de comunicación entre muchos, inclusive, de los que hacen diseño. Para integrar, ¿verdad?, en sus labores una serie de parámetros que son evidentes. Y sin mencionar el cambio climático, que yo no creo que en estos momentos se esté considerando eso para el diseño de estructuras futuras. Llámense como sea. Sí, o sea, no lo estamos tomando en serio, digamos. Pareciera que se tome en serio, pero en el fondo seguimos eh, con los niveles de contaminantes creciendo. Entonces, pareciera que no es como en serio, ¿verdad? O sea, Claro, hay en algunos momentos, don Roberto, yo creo que los políticos nos salen, vamos a hacer esto, ¿verdad? Qué bonito se oye, pero no se logra. sí. No se logra porque yo creo que no hay esa voluntad. Y la otra cosa, como yo la veo, no estoy diciendo que quiero que los gobiernos duren 20 años, ¿verdad? Pero hay poca planificación de gobierno a gobierno. O sea, no hay líneas de acción, por ejemplo, en ese Lamentablemente. tipo de cosas. Eso Eso en muchísimos en campos, muchísimos sí. campos.
Nosotros este programa lo llamamos Páginas Vivas justamente porque estos archivos periodísticos, de periódicos de todas las épocas, no son letra muerta, sino que son, al abrirlos se vive otra vez lo que narra. ¿En qué medida la Academia Nacional de Ciencias y ustedes como profesionales se sirven de estos registros para, digamos, documentar o estudiar, como hablábamos ahora, la distancia, digamos, del huracán Juana 1988 al huracán Otto 2016 y lo que está ocurriendo en la actualidad en el 2022? Mire, yo también formo parte de la Escuela de Física y del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica y estamos, por lo menos desde el punto de vista de la investigación que hacemos, estamos muy conscientes del uso de estas noticias e información histórica tan importante. Eh, en 1883 hubo unas inundaciones terribles en Cartago y bueno, hemos tenido la oportunidad de documentarlas usando precisamente este tipo de información. Claro, Eso nos va llevando a decir, bueno, hubo inundación en tal periodo, ah, habrá, habrá aumentado el número de esos eventos con el cambio climático. Eso es un problema que no es tan difícil, perdón, que no es tan fácil de resolver, pero creo sí. que por ahí vamos. Eh, o sea, tendremos una idea de lo que es, digamos, del sistema que estamos hablando, del tamaño de lo que es un huracán, o tal vez lo vemos. Muchas crónicas históricas nos dicen que hubo un huracán en Guanacaste. Probablemente se interpretó como huracán, pero posiblemente sea uno de esos torbellinos que han estado molestando tanto a Cartago y a La Lima, En Heredia en también. Heredia también. Exacto. Yo creo que se nos va, esto es muy importante porque nos ayuda a entender realmente cómo se comportaba la atmósfera en ese momento. Vamos a ir a una pausa. Estamos con el doctor Jorge Amador Astúa, científico estudioso de la atmósfera, de los fenómenos atmosféricos, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, a quien agradecemos de verdad su presencia porque estamos aprendiendo todos. Vamos a una pausa y volvemos a Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con el doctor Jorge Amador Astúa, profesional de la atmósfera, podría decirlo así, doctor, sin duda. Y justamente uno lee sobre las informaciones en las páginas de los periódicos sobre un huracán, sobre un ciclón, sobre una tormenta, y confieso mi ignorancia de pronto. Creo que le puede ocurrir a muchas de las personas que están viendo nuestro programa que uno no sabe definir exactamente qué es un huracán o qué es un ciclón. ¿Okay? Mire, traía aquí unas imágenes por si acaso. Ah, maravilloso. Bueno, Imágenes que nos va a mostrar usted y sí, que van a ir exactamente, viendo nuestros exactamente. televidentes, Mire, nuestros primero, espectadores en este momento. el término huracán Sí, ha sido atribuido a los mayas o a la población quiche también en Guatemala, sí, con un término que ellos llamaban uranquén, que es como Uranquén. un dios creador de todo, pero que ellos referían al cielo. También llamaba, es como el gobernante del rayo y del cielo. El origen de huracán no solo es de Mesoamérica, los tainos en el Orinoco y esa región y los quechuas también Sí. tenían palabras. O sea que ellos tienen idea de algún tipo de tormenta de este tamaño, tan grande. Pero si quisiéramos decirlo de una manera más sencilla,
pues lo que tenemos es un montón de aire dando Sí, vueltas como alrededor de un centro, que es lo que le llamamos ojo, el ojo. el ojo del huracán. Sí, Ese ojo, pues en promedio puede tener unos 20, 30 kilómetros de lado a lado, pero el huracán puede extender sus brazos pues, 500, 600 o 700 kilómetros más. ahora los daños se dan en esa área y en el ojo no tanto, En el ojo es menos el ojo es porque el hay centro. como calmas, ¿verdad? Y el resto es el que está girando, como cuando uno quita, quita ¿verdad? Sí, el tapón, el lavatorio, En un digamos. tapón, exacto, en el lavatorio se forma como un remolinillo. Sí, Uno ve que en el centro no hay agua o no hay más o menos, ¿verdad? más o Como más menos, o menos igual. Entonces, claro, los lados son los que más impactan, porque ahí es donde están los vientos más fuertes. claro. Muéstrenos esta imagen Mire, que vamos a ver en todos ocasiones justamente. pensamos que somos como muy exclusivos, ¿verdad? O sea, que en la Tierra todo pasa. No, bueno, ahora ya se está descubriendo con los nuevos este, observatorios del Claro. universo que, bueno, hay muchas cosas que se parecen y eso es lo que al principio usted me preguntaba, ¿qué es dinámica la atmósfera? Bueno, también hay muchos científicos que están viendo cómo se mueven las cosas en Marte, cómo se Aunque mueve. no haya atmósfera. Marte tiene una atmósfera muy chiquitilla, o sea, muy tenue, por Sí, decirlo de alguna manera, pero hay está otros bien. que tienen atmósferas mayores. Qué Una, interesante. una mancha que ha sido descubierta recientemente, casi en 1989, Sí, este, mire, los vientos que se han medido ahí son de 2.400 kilómetros por hora. O sea, 2.400 sí, o kilómetros sea que por si hora. uno, es como 25 veces la velocidad que uno iría en la pista si le permite. O sea, arrasador. Correcto. Pero hay otra mancha que también es muy famosa. Sí, ¿a cuál se refiere usted, doctor? ¿A esta? Es la que está en la esquina superior izquierda y Sí. ahí tenemos a la Tierra. Vean ustedes que esa mancha es prácticamente el tamaño del sistema Tierra. Y por eso, Esta mancha en Neptuno. esta mancha es el Sí, Neptuno, sí, el que está en la parte superior izquierda, el panel claro. izquierdo, Y a la par está como referencia del tamaño del planeta es Tierra. correcto. Y es para que nos demos una idea. Y ahora vamos a entrar como el tamañito del huracán, ¿verdad? Porque Claro. estos son especies de tormentas que dan vuelta ahora, de alguna manera, del tamaño de la Tierra. Ahora, Wow. si vemos el panel de la derecha, Sí. muestra a Júpiter. Y en Júpiter ya desde hace más de 300 años se descubrió que hay una mancha que le llaman roja, pero en realidad los colores son como medio La artificiales. mancha roja de Júpiter. Exacto. Ujú. Y esa mancha, en esa mancha, vean que aquí hay un panelcito interno Sí. en donde la Tierra cabría como 4 veces. Igual como referencia Es que la correcto. ilustración Entonces vean anterior. que están ocurriendo un montón de cosas. Veamos a ver si ahora que está tan de moda los torbellinos, ¿verdad? Sí. Veamos a ver si esto funciona. Vamos a ver un torbellino en Marte. Vamos a ver si funciona. Ujú. A raíz de precisamente las noticias que hemos tenido en estos días sobre torbellinos, estamos viendo en estos momentos un torbellino en Marte. Este torbellino tiene como unos 5 metros de lado y unos 50 metros de altura. O sea, los torbellinos no son únicos de la Tierra. Causan estragos, por supuesto. Marte no está habitado, hasta donde conocemos. Hasta donde Y, sabemos. y por supuesto, en sitios como la Lima, donde hay una población, pues tiene sus estragos. Bueno, con respecto al huracán Otto. Otto, este es un sistema intermedio, ¿verdad? Entre esas inmensas cosas que vimos dando vuelta, este, y los torbellinos. Esto tiene como unos 500 o más kilómetros de lado a lado. Como indicaba en algún momento, el ojo, esa parte con más calvas, es apenas, dice uno, como unos 20, 30 kilómetros. Pero sí, efectivamente, los impactos que puede causar la parte externa pueden ser muy fuertes. Sobre todo en regiones en donde hay montañas, porque entonces el viento choca contra las montañas, eh,
deja lluvia, precipita, y entonces, por supuesto, los ríos se cargan y vienen las inundaciones entre los más bajos. O sea que las montañas de alguna manera favorecen ese desarrollo del huracán. No lo favorecen, más Ajá, bien cuando el huracán entra a tierra, que fue lo que sucedió con Otto, sí, comienza a debilitarse por la fricción, ¿verdad? O sea, no claro, es lo mismo estar ahí en el mar, en donde el mar está relativamente calientito, le ayuda con energía al claro. huracán, A alimentarlo, eso, porque un huracán es como una persona, claro, nace en algún momento, crece, se intensifica y muere. Lo que no sabemos es cómo nace, claro. Ni dónde muere. ni dónde muere. Y por más que se trata de hacer pronósticos de cuál la trayectoria, pues algunos son efectivos, pero siempre hay, ¿verdad? Un poco de incertidumbres en ese tipo de Claro. cosas. O sea que cuando el huracán Otto en el 2016 arrasó con una comunidad, Upala, Uf, bueno, estaba en su máxima expresión, si cabe sí, el correcto. término. Eh, no tanto. Si vemos la figura, estas son las diferentes fases por las que un huracán puede pasar, ¿verdad? Entonces, Aquí estamos este, viendo esta figura es, del Centroamérica y es correcto. Esta figura es de Centroamérica, del Paso, en verde, luego en amarillito, rojo, rosadito y después hasta el Pacífico. sí, del Este, Atlántico al Pacífico. es correcto. Es uno de los pocos huracanes que han hecho esto. Pero pasaron por una región que es plana. Aún así, comenzó a intensificarse alrededor del 23 de ese año. Pero cuando llegó ya a las costas, entre Nicaragua y Costa Rica, iba un poquito más disminuido. Y cuando entró, la fricción, el pegar Sí. contrato, pues, y no tenía la energía del mar, entonces, pues, se degrada. A Dios gracias, que entonces la gente de Upala, pues sí, hubo mucho problema. Si mal no Sí, recuerdo, hubo 9 muertos en Costa Rica, muerto, 4 sí, en Panamá, sí, más una sí, cantidad, la 25 devastación mil, fue exacto, importante, damnificados. sí, Pero eso, digamos, favoreció, digamos, sí, si se quiere, ¿verdad? sí, sí, Nuevamente, o pues habría que tomar amortiguo. amortiguó, Y ya amortiguó. cuando salió al Pacífico, pues iba más tranquilito, aunque después volvió a identificarse un poquito. Justamente me da la idea, doctor, de que tanto en Costa Rica como más bien en el istmo centroamericano, al ser un istmo, una franja entre los dos continentes, el norte y el sur, esa relativa corta distancia entre los dos océanos eh, tiene un efecto directo en estos fenómenos atmosféricos. Absolutamente, absolutamente. A nivel global hay unas 5 cuencas que se llaman, que tienen como propiedades, ¿verdad? Especiales para que se formen ciclones. Bueno, a raíz de una pregunta suya anterior, Sí, eh, en esto también se le llaman ciclones, porque tienen el sentido de rotación sí, es el mismo el de la Tierra, y eso, ¿verdad? En este sentido, claro, se encuentra de las manecillas del reloj claro. en el hemisferio norte. Pero en otros lados se llama Baguio, por Filipinas, y después el tifón también allá por Japón. O sea, son diferentes nombres para el mismo sistema, ¿verdad? Pero en esas cuencas, que usted me preguntaba la diferencia, una de las cosas más importantes es que el mar está calientito. Y entonces, al estar calientito y ahí se forma algún tipo de tormenta, ese mar calientito le cede energía de alguna manera y eso hace que se intensifique. Entonces, entre el Pacífico y el Caribe y el Pacífico, sí, son lugares, regiones relativamente calientes en su temperatura superficial. Y si se forma en el Caribe, muchas veces lo que hace es que no pasa por nosotros, ¿verdad? Como pasó por el Ian hace poco, sino que se curvan como hacia el norte. Otros atraviesan. Si encuentran agüitas dulces, calientitas en el Pacífico, de nuevo. Entonces sí, es muy importante las condiciones en ambos lados. Justamente en el huracán Juana, estamos hablando básicamente de Otto y de estos acontecimientos, pero vale la referencia en el sentido de que
como que se esperaba en el Caribe y golpeó en el Pacífico. Por lo menos se esperaba en la zona de Limón y golpeó en Ciudad Neily o en Corredores, digamos. Sí, hay lo que se llaman bueno, esto para otros huracanes también. Hay algo que se llama el efecto directo, que es cuando el huracán me cae encima, ¿verdad? Y Claro. hay otro que se llama efecto indirecto, que es ya a unos 500, 600 kilómetros, los vientos siguen siendo importantes. Y entonces, si chocan contra las montañas, pueden provocar mucha lluvia. Entonces, hay que tener cuidado de las dos cosas. No solo de si me va a pasar por encima, sino también, aunque pase lejos, tengo que cuidarme porque puede ser que se dé este tipo de cosas, ¿verdad? Los vientos chocan contra las montañas, precipita, los ríos se cargan y hay inundaciones. Doctor, me nace una inquietud para finalizar esta entrevista de hoy, en el sentido de que si con esa vocación que usted tiene, con la experiencia que ha acumulado y con el servicio que le ha dado al país a través de la Academia Nacional de Ciencias y de los organismos en los que ha laborado y de la Universidad de Costa Rica y de la educación pública de la que somos producto, eh, ¿qué nos espera con los futuros profesionales de esta materia en el país? ¿Continuaremos con aportes tan valiosos como los suyos y los de su generación? Bueno, gracias por ser tan bondadoso con nuestras contribuciones, Es una pero, realidad. pero realmente la Universidad de Costa Rica sigue formando eh, especialistas en estas áreas. Yo creo que la pregunta siguiente sería, ¿se les está dando la suficiente oportunidad a los graduados en las instituciones para que hagan este tipo de trabajos? Yo siento que ha habido también este, una mezcla de factores que inhiben que algunas instituciones crezcan en este sentido. O sea, yo creo que no hay que demostrarlo, está demostrado por las noticias y por todos los medios de comunicación, atacan todos los días, en el buen sentido de la palabra, a, a los gobiernos. No hacen esto, no hacen lo otro. Entiendo que hay prioridades y de todo lado tiene que haber prioridades, pero me parece que una mayor apertura de las instituciones, estoy hablando ICE, acueductos y alcantarillados, RECOPE, el IMN, hay muchas instituciones que realmente requerirían muchísimo más personal para llevar a cabo sus labores. Claro, incluido el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Correcto, la Comisión Nacional de Emergencia. por O sea, supuesto. yo creo que hay buena comunicación entre algunas de estas instituciones, pero también se requiere el dato propio Claro. para elaborar. Doctor Jorge Amador Astúa, ¿cómo le agradecemos de verdad en Páginas Vivas? Creo que hemos aprendido en este corto espacio muchísimo y hemos valorado nuestras páginas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y del periodismo nacional a través del tiempo para comprender, saber un poquito más de los fenómenos atmosféricos. Era un detalle, ahora se convirtió en un ritual de que nuestros invitados nos firmen a especie de como un autógrafo sobre Claro esta que sí. página del acontecimiento. Adelante. Usted me dice. Muy bien. Que, Gracias, doctor. no, qué gusto de verdad poder compartir con ustedes y eventualmente con quien pudiera ver los programitas, esta experiencia. Ha sido una de nuestras versiones más didácticas. De verdad, estoy seguro que todos le agradecemos al doctor este valioso aporte, al doctor Amador Astúa. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por la atención que nos han prestado hoy. Les invitamos cordialmente a nuestro próximo Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.